Muy bien, estamos con el contador Eva. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos por lo más fácil. Sí. ¿Cómo está viendo el tema de estas reformas propuestas por el gobierno sobre Banco Central, política de asistencia financiera a las provincias? A ver, veamos. Vamos por parte. Vamos por parte y lo primero que tenemos que decir es que obviamente son medidas macroeconómicas, ¿sí? A ver, ¿en qué medida afectan a la gente? Es la primera reflexión que siempre uno hace desde lo micro. Y la gente no va a ver ningún beneficio más allá de cierta vinculación de la estabilidad monetaria, el tema de aislar el fenómeno inflacionario a partir de restricciones que se dan en el Banco Central. Ahora esas restricciones son relativas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar el grupo de medidas. Primero, el tema de garantizar la independencia del Banco Central es bueno. Tenemos que decir lo que es bueno porque es lógico que el Banco Central tenga independencia y que no esté sujeta, las definiciones de las políticas monetarias no estén sujetas, digamos, a caprichos, digamos, del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se lo está encorsetando bastante. ¿En qué sentido? Había una modificación que se había establecido en la Carta Orgánica en el 2012 que planteaba, no digo una excepción, pero una posibilidad, una vía de escape de entrega de recursos del Banco Central. Acá hay un poquito que explicar qué es lo que hace el Banco Central: fija política monetaria y transfiere recursos al Tesoro de la Nación, que es en definitiva la caja que dispone cómo se distribuye. Lo que está planteando acá es que no exista ninguna posibilidad, corta todo eso. ¿Cuál era la vía de escape que existía? ¿Sí? Que para ciertos fenómenos, para aumentar el desarrollo económico, podía existir la posibilidad de que se transfiera. Milei dice que eso fue la causa de una transferencia de 10.000 millones de dólares, y eso quizás sí haya sido cierto y sea excesivo, pero lo que hay que plantear es cerrar de todo. Es decir, no establecer la posibilidad de una excepción, pero sí establece una excepción, y ahí es donde viene la cuestión. ¿Cuál es la excepción que sí establece la propuesta de Milei? ¿Sí? Que sí se pueden transferir fondos, recursos de los excedentes, de las ganancias, y después vamos a hablar un poquito de las ganancias del Banco Central, ¿sí? Cosa que ha hecho hasta ahora. Sí, cosa que hizo. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace negocio el Banco Central? No, el Banco Central sí puede tener ganancias, claro. Sí puede tener ganancias porque genera intereses, por el fenómeno de acrecentamiento de los valores de divisas, ¿sí? Las diferencias de divisas son ganancias para el Banco Central porque el Banco Central tiene dólares y hay una devaluación, por más pequeña que sea, hay una ganancia. Es decir, el balance del banco... Tenía oro, hay que decirlo, tenía en tiempo pasado, ¿sí? Entonces esas diferencias, esos excedentes, para decir que muchas veces no son líquidos, esto hay que decirlo también, los excedentes del Banco Central muchas veces no están reflejados en liquidez, sino que están en los balances, claro, digamos, para decirlo, pero no están. Bueno, pero esos excedentes sí tienen la posibilidad de ser, de tener un destino. ¿Para qué? Ustedes saben, a ver, vamos a tratar de hacer una anécdota, una adivinanza, no un anecdotario, de dónde pueden ir. Para pagar la deuda. Para cancelar deuda sí está previsto que exista esta excepcionalidad. Un poco eso marca... Además, porque somos países con deuda. Somos países con deuda. Vivimos con deuda. Está bien. Pero también hay otra deuda, que es la deuda interna. ¿Sí? La deuda interna, esa no está previsto para pagar la deuda. El Banco Central. Cuando digo de deuda interna, no estoy hablando solo de la deuda con los bonistas argentinos. No, las necesidades. Estoy hablando de la vieja película. De la vieja película de la deuda interna que tenemos respecto con nuestros jubilados, con los sectores que están más desprotegidos. ¿Sí? Entonces, esa deuda no está previsto. Sí, el pago de la deuda externa como una de las cuestiones de esta medida. ¿Me permitís decirte algo que lo dije cuando hice la presentación, haciendo un somero análisis de esta situación? Yo creo que el riesgo es que la deuda interna se agrave, porque estas medidas, que podemos revisar las otras, es una profundización del modelo. Es una especificación del modelo, es justamente, está planteando el Banco Central, tiene como única finalidad, lo cual no está bien, manejar la política monetaria y evitar la emisión. Es decir, esto está planteado así. El tema
está que se complementa con las otras medidas. Claro. Y viene el otro tema del grillete. Viene el otro tema del grillete fiscal famoso. ¿En qué consiste el grillete fiscal que se complementa con esto? El grillete fiscal plantea el modelo de que no puede existir déficit en el presupuesto, ¿sí? Y que si en algún momento las cuentas se desfasan y hay un déficit, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entra El shutdown. el shutdown, el apagado del Estado, ¿sí? Bajamos la llave. Bajamos la llave. Ahora, a ver, Perdón, es en la ejecución presupuestaria. es decir, es en el presupuesto y en la ejecución Claro. presupuestaria. Yo Sí, en el entiendo. presupuesto, si no se ponen de acuerdo, en Estados Unidos Bueno, no es te que pones de acuerdo en una Pero cosa. es que el shutdown de Estados Unidos es distinto. Claro, totalmente. Es lo El que- shutdown de Estados Unidos es distinto, porque Si el no te shutdown de pones de Estados Unidos, acuerdo, si no te pones- si no se aprueba si el no se aprueba el presupuesto, presupuesto, se produce el no apagado. cobras. Claro, no cobras y ahí se produce el apagado, ¿sí? No, acá están planteando otra cuestión que va más allá en este tema, ¿sí? Si en algún momento las cuentas no cierran, ¿sí? Para decirlo así, Está bien, hay déficit. Está vinculado, digamos, al dogma de cero, Cero déficit, ¿sí? déficit fiscal. Cero déficit fiscal, perdón. Y aquí viene, y acá empezamos a vincular con la realidad económica y con los modelos económicos, ¿sí? Es probable que no cierren, y sí, porque este es un problema de ingresos, recursos y gastos. Si ¿sí? bajás impuestos vas a tener menos ingresos. Ahora se produce el shutdown. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, se produce el shutdown y está es más, lo obliga al Congreso a que Ahí está, modifique, le tira a que al le tire Congreso la el tema. responsabilidad al Congreso, ¿sí? En lo personal, y esto es una apreciación que a confirmar, digamos, es que creo que está avanzando sobre las atribuciones que puede tener el Congreso, digamos, ¿sí? Está limitando, no avanzando, está limitando las atribuciones del Congreso. Perfecto, ahora, ¿se puede producir esto? Y bueno, en materia, es decir, en este modelo económico, donde la alternativa de ajuste son solo los gastos, va a quedar como única alternativa reducir el gasto, reducir los gastos. ¿Sí? Nunca pensamos en aumentar los ingresos a través del consumo. Y esto se trata de un modelo económico, yo en particular, y tengo claro una posición, algunos podrán decir que es media keynesiana, y sí lo es, en el planteo de que la alternativa es aumentar los ingresos a través del aumento del consumo, ¿sí? Y que eso no genera un efecto derrame, eso genera un efecto multiplicador. Esa es una visión, digamos, pero la visión de este gobierno plantea... Sí, no, es no keynesianismo. No, keynesianismo, es más, el keynesianismo es marxista, para él cosa que es una locura, porque el keynesianismo es igual de capitalista, es decir, plantea un modelo capitalista distinto, pero es en definitiva dentro del marco de una sociedad capitalista. Todo ¿sí? todo esto se arma bajo una premisa, que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Exactamente. ¿Es así? No, yo creo que es multicausal. ¿sí? Digo porque que la emisión monetaria es causal de inflación, sí, No hay duda. pero no es la única. No es la única. Porque a mí lo que se me presenta es esto. Nosotros venimos teniendo un crecimiento inflacionario, o dos cosas, o no es estrictamente monetario, o han estado emitiendo a lo loco. Claro, es decir, perdón. Porque no hay escapatoria. Es decir, si es estrictamente monetario, entonces emitieron, porque tenemos hoy una inflación del 2%, y yo les recuerdo a Bullrich protestando que en el 1,63 en gobierno Cuca con déficit fiscal y con emisión monetaria. Sí, lo que pasa es que Milei cambia el eje y habla de la inflación mayorista, que él lo dice directamente, que él observa la evolución de la inflación mayorista y que esa sí se ha reducido mucho más. Lo cual le fue mal porque cuando bajó la mayorista le aumentó la minorista el mes pasado. Claro, bueno. Hace 2 meses. Inflación mayorista o minorista existe un fenómeno y habría que preguntarse qué pasó, si se redujo, es decir, hay dos alternativas, que hayan seguido emitiendo o que haya una emisión que se llama emisión secundaria, que siempre existe, es decir, existe una emisión secundaria en todo sistema, existe emisión secundaria cuando en el plazo fijo que se colocan en los bancos se generan intereses, esos intereses es dinero que se va Las LECAP. Sí, las LECAP, todo Bueno, los es fenómenos una de los inflación intereses. disfrazada. A ver, volvemos un poco a lo que hablábamos con Fernando García Soria. Una cosa son los desarrollos teóricos que uno puede hacer y otra cosa es
cómo se pone en funcionamiento la sociedad y cómo va actuando, que te modifica el panorama, ¿no? Y aparte, y los distintos actores. Sí, aparte, cómo visualizo yo los actores. Eso es una de las grandes diferencias que yo tengo. Por ejemplo, los generadores de precios, las decisiones que toman mayoristas y minoristas, la ventajita argentina, un montón de otros factores. Todos esos son generadores de inflación, ¿sí? Y sin embargo son hacia esos sectores que se mira cuando se plantea el modelo, ¿sí? El modelo se plantea básicamente a nivel macro, ¿sí? Sí, en un ideal. ¿Y cuál va a ser la reacción? En un ideal. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la reacción? Acá entramos en una cuestión más política que económica. No, por supuesto. ¿En qué sentido? Es decir, ¿cuáles son las reacciones de los mercados? ¿Sí? Cuando la otra vez Caputo planteaba cómo iba a cancelar la deuda en este año y en el año siguiente, era para tranquilizar a los mercados, ¿sí? Pensar en el mercado de acá al 2027. Y hay algo, ¿y la gente? Esa es la pregunta ¿y la gente? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Es decir, hay indicadores que plantean que la gente no está mejor, ¿sí? Es decir, el aumento de la disminución en los consumos, ¿sí? No hablemos de los índices de pobreza, vamos a entrar a discutir todo. La disminución en el consumo y los mayores niveles de endeudamiento plantean que la gente no está mejor, ¿sí? Entonces, esa cuestión no se ve en las decisiones. Cuando se toman todas estas medidas macro que él plantea que son las mejores medidas de claro, pero te dice, porque lo mejor va a venir. La famosa expectativa que todos generan en la política, claro, sobre un tiempo mejor, claro, donde después se construye una desilusión. Por ejemplo. Ya pasaron 4 de los 18 meses. ¿Se acuerda? Porque el discurso de Caputo hablaba de que ya empezamos, lo mejor va a venir. Bueno, ya pasaron 4 de esos 18 meses. ¿Cuál es la proyección que podemos hacer? ¿Qué piensa que va a suceder? Bueno, yo tengo, no soy optimista, perdón, con la proyección. ¿En qué sentido? Por esto que estaba diciendo, si yo no aumento el consumo, la alternativa que me queda es reducción de gastos, aumento de impuestos, ¿sí? Y eventualmente recurrir a fuentes no tradicionales. A mí me preocupa mucho el destino de los fondos que están destinados al pago de los jubilados, es decir, los fondos del ANSES. Sí, el fondo de garantía de sustentabilidad. Vamos a decirlo, que lo han tocado todos los gobiernos, que eso está muy mal, porque no le vamos a echar la culpa solo a este gobierno de tocar esos fondos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa o cuáles alternativas va a tener el gobierno? Tiene una ventaja en el sentido de que puede recurrir en este caso tiene amigos a quienes recurrir, que a pesar de dicho que el otro día decía Caputo, que el objetivo, no estamos pensando en recurrir al financiamiento externo, dijo el otro día, ¿sí? Y en realidad todo el discurso decía, miren, este es nuestro objetivo, pero ¿qué pasa si no llegamos? Vamos a tener que recurrir de vuelta al endeudamiento, que entre paréntesis sí hubo endeudamiento. Este es un dato un poco que a mí me llamaba la atención, lo leía hoy día porque uno hacía los deberes para venir, ¿sí? Y había un dato que a mí me llamó mucho la atención, que planteaba cuánto fue, qué es lo que vamos a pagar y qué es lo que en definitiva es lo que tenemos previsto pagar, o qué es lo que se refinancia, perdón. Se refinanciaban aproximadamente 24.000 millones de dólares, ¿sí? Y en definitiva lo que terminábamos pagando en esta refinanciación era 25.700 millones de dólares. Teníamos un aumento del 0,4% del PBI de aumento de endeudamiento, o sea, nos estábamos endeudando más. Y la alternativa, entonces, que yo veo, porque yo creo que este gobierno, la ventaja que sí tiene es el apoyo externo, ¿sí? Ese apoyo externo. También tiene la ventaja del apoyo interno, que es otra cuestión política que no la logro entender. Exactamente. Que no la logro entender. Y social. Que no la logro entender. Social. Claro que no la logro entender. Es rara. Es muy rara, pero bueno, ese apoyo externo se va a traducir obviamente en una solución, pero no solución, perdón, en un mayor endeudamiento. Solución para el gobierno, no solución para nosotros. Ahora, yo creo que en el fondo también lo que hay que ver y lo que hay que analizar es el cambio de matriz productiva de la provincia, de la nación, que esto, digamos, es un volantazo bastante grande y que tiene que ver con desde cierto punto de vista, una reprimarización de esa economía apalancada en lo que es energía, minería y agroganadera, ¿no? Bueno, perfecto. Yo creo que hay una
una refuncionalización. Está muy claro ese está camino. muy claro que ese es el camino que están optando, ¿sí? Duele mucho a quienes creemos que el sector industrial es realmente el sector motorizador de la economía, pero bueno, apunta a eso. Además, ¿sí? es un eje redistributivo de riqueza. Un El eje- agregado de el valor, la agregado de economía valor de escala. es muy grande, ¿sí? Y aumenta el nivel de empleo, que es muy importante, ¿sí? Aparte, este tema de dirigir la economía, esta economía dual que la llaman, ¿sí? El concepto dice, estamos en una economía dual, donde el sector, digamos, existe un sector de la economía en general y el sector de la economía que está repuntando, que es el sector de la minería, Claro. el sector agropecuario. Esos sectores de la economía dual, si bien son los que tienen, hoy por hoy están funcionando, si uno ve los niveles de funcionamiento y de aportes al PBI en relación a épocas anteriores, cuando digo épocas anteriores no son muy lejanas porque la minería es un fenómeno relativamente nuevo. Por eso ¿sí? crece tanto. Sí, por eso, pero no crece. Porque la base de comparación es muy baja. Pero no crece tanto como estamos, En como volumen, creemos. en porcentaje sí. En porcentaje no crece, en aporte al PBI no están creciendo mucho. Ajá. ¿sí? Es decir, no han crecido mucho, es más, diría que se mantienen constantes. Ese es un dato que no lo tengo. ¿Sí? Se mantienen constantes los valores esos, ¿sí? De aportes al PBI de los sectores que están funcionando dentro de este esquema de economía dual, ¿sí? Incluso con lo agropecuario también. Incluso con lo agropecuario. Incluso con lo Y la agropecuario. energía, porque le meten, Y- ahí sí, ahí hay un diferencial. No, el mayor diferencial quizás se da en minería, ¿sí? En minería. En energía, Vaca Muerta aporta, pero Bueno, no pero tanto compensa la declinación no compensa de los con la otros. declinación de los otros, pero aporta, perdón, y no tanto como creemos que está Pero aportando. volvemos a las cuestiones de generación de expectativa. Es una cuestión de tiempo. Bueno, es una cuestión de tiempo. Que puede salir bien o mal. Puede tiene las salir dos bien caras. o mal. Sí, eso depende de uno de las perspectivas. Muy que bien lo o mire. muy mal. Sí. Yo no, a ver, poco perdón, bien o yo poco mal. no percibo, digamos, una expectativa favorable, o no, es una opinión, insisto, ya política, en un modelo en que la gente esté excluida. Quede afuera. En el que quede afuera. ¿sí? A mí lo que me preocupa es que va a haber, en lo que decía Gustavo, hay un cambio inducido de paradigma de producción, porque el hecho... No, además es explícito. Claro, Es explícito. A ver, Te lo dice. Yo hoy lo decía en la radio esta mañana cuando salía con el indio, le digo, escúchame, tenés 0% de actividad económica de la minería y le bajamos al 1,5 la actividad industrial en la provincia. Pará, loco, si la actividad industrial están cerrándose todo, entonces le estás cobrando igual. El monotributista está pagando en el tope de cada inscripción, no está pagando en el piso de cada inscripción. Entonces, ahí también está inducido eso, 28.000 empresas cerradas, 350.000 empleos perdidos, es como para pensar, che, ¿y el gobierno que viene? Si gana Milei, ¿qué pasa? Pero si gana otro, ¿qué puede hacer? Sí, el futuro me preocupa más inclusive, ¿sí? Vamos a suponer que este modelo se agote, ¿sí? Lo que hay para remediar o para refundar la Argentina me parece que es tremendo, ¿sí? Es tremendo y va a tener serios inconvenientes. Con un endeudamiento que no te va a dejar respirar. Con un endeudamiento muy grande y no sé si con el apoyo externo, que es la gran ventaja que tiene este gobierno, que no podemos negarla, ¿sí? No creo que otro gobierno de otro color político pueda tenerlo, ¿sí? Hay opiniones políticas, insisto, que tengo. Yo creo que el futuro, si hay una alternativa, la alternativa no tiene que ser mezquina, ¿sí? Cuando digo que no tiene que ser mezquina, y lo digo apuntando a los sectores mayoritarios dentro de lo que puede ser una oposición, si tienen una actitud mezquina, esto no va a salir. Y lo no que vamos a muestran salir. hasta el momento es eso. Y lo que muestran es tan mezquina que Lamentablemente. muchas veces incluso hay peleas internas, ¿no? Tengo que decirlo porque sí. A ver, el otro día lo escuchaba a Mendiguren, ¿sí? De Mendiguren. José Ignacio de Mendiguren. Y él planteaba que el fenómeno que se da de recuperación después de la crisis del 2001 surgió a partir, ¿sí?, de un gobierno de unidad nacional, habla él, ¿sí? Y no estamos lejos de la unidad nacional, creo, en ese momento,
y que, porque lo político está vinculado, lo económico está vinculado a lo político, y lo planteó que el modelo de refundación fue un modelo de unidad nacional, y a mí me pareció algo tan, pero tan interesante cuando lo escuchaba. Yo le agregaría algo, los empresarios que te voy a mandar un estudio de una universidad suiza, que son voraces, en ese momento apoyaron incluso las retenciones. Sánchez, nos tenemos que ir. Sí. Pero Ponieron la musiquita. Gracias. No, pero te vamos a seguir trayendo. Hasta la semana No, no hay próxima. problema. Chao. Sí.